La entrevista. Tengo el gusto de charlar como todos los martes con Gerardo Estrada, a quien usted ya conoce. Él es asesor en materia financiera. Lo encuentra directamente en Finestra, donde pues, se busca hacer crecer evidentemente sus posibilidades económicas a partir de las inversiones. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar contigo y con el auditorio. Te agradezco mucho que nos tomes llamada como cada martes y hoy pues queremos conocer cuáles son las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional ahora con estos nuevos ingredientes. Me refiero a la llegada de Donald Trump al poder. Se actualizó, las proyecciones sobre el crecimiento de la economía a nivel global en el mundo. ¿Qué consideras que hay que resaltar a este respecto, Gerardo? Cuéntanos. Es correcto, Irán. La Organización Internacional prevé que la economía global crecerá un 3.3% en 2025, un ligero incremento del 0.1% respecto a la previsión de octubre. Para el 2026, el Fondo Monetario Internacional también estima que haya un 3.3% en la economía global, ¿no? Por ejemplo, estiman que la economía puntualmente en Estados Unidos va a crecer 2.7%. Esto es mayor al 2.2 que habían estimado previamente, gracias a que hay mucho movimiento en la demanda interna. Por otro lado, hablando de la zona euro, Irán, se dice que crecerá solamente el 1%, cuando en octubre se estimaba que el crecimiento pudiera llegar a ser del 1.2%. Esta disminución en las expectativas se debió a que el sector manufacturero de la región europea pues se vio un poco debilitado, incluso también por la baja en la confianza en el consumidor y pues los altos precios de los energéticos han venido acelerando la inflación, ¿no? Según el reporte del Fondo Monetario Internacional, la divergencia entre la economía estadounidense y la europea se debe principalmente a factores estructurales que nos reflejan un crecimiento persistente en la productividad, aunque no necesariamente del sector tecnológico. Veremos qué sucede, pero pudiéramos decir que Estados Unidos pinta mucho mejor que la zona euro. Oye, y esa cercanía que tenemos con Estados Unidos, con todo y lo que está anunciando Donald Trump, ¿será que nos va a beneficiar? Es decir, ¿qué datos hay en referencia hacia México? Veremos qué sucede con el país. Hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, y muchas veces, como dicen, mata más la duda que el desengaño, ¿no? Veremos qué sucede, esperemos que sean movimientos positivos y estratégicos para México, pero pues también para Estados Unidos, porque al fin y al cabo son nuestro principal socio comercial y nosotros somos el de ellos, ¿no? Por ser naturalmente vecinos y por también el tamaño del PIB, el nearshoring y muchos factores, ¿no? Pero si hablamos del Fondo Monetario, el mismo tema que estábamos comentando, dijo que su proyección de crecimiento será del 1.4% en vez del 1.3%, y para el 2026 esperan el 2%. Y un dato que llamó la atención fue que sorprendió, ya que mejoró la estimación sobre el crecimiento económico del 2024, porque dijeron que México creció 1.8% y no 1.5% como lo habían publicado anteriormente. Oye, y este reporte precisamente está tomando en cuenta este factor a partir del día de ayer presente a partir de la realidad, aunque previamente pues ya como candidato electo Donald Trump. Sí, es correcto. De hecho, el Fondo Monetario Internacional considera que aún es difícil cuantificar con precisión los cambios y los riesgos que pudiera generar los cambios en la nueva administración en Estados Unidos. Pero también consideró el fondo que políticas como aranceles más altos, restricciones a la inmigración, una política fiscal más laxa, una desregularización, podrían generar presiones sobre los precios y por ende acrecentar la inflación, ¿no? ¿Esto qué haría? Pues limitaría las oportunidades de seguir recortando la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, lo que impulsaría aún más el valor del dólar. ¿Qué quiere decir que haya un dólar más fuerte? Pues que se endurecerían las condiciones financieras de países emergentes o en crecimiento, quienes además se podrían ver afectados porque en China se prevé también un menor crecimiento económico, ¿no? Pues bajo este supuesto se mantuvo la proyección de que las economías de mercados emergentes y de desarrollo tendrán un crecimiento del 4.2% para el 2025, cuando pues, debería de ser un poco más alto, ¿no? Y ahí es donde está incluido México como economía emergente o en crecimiento, ¿no? Justamente. Pues bueno, te agradezco mucho, Gerardo. ¿Algo más que apuntes?
No, nada, un gusto como siempre estar, nos escuchamos el próximo martes y si tienen alguna duda o algún tema puntual que quieran los radioescuchas que platiquemos, con todo gusto hay que se acerquen con ustedes y lo platicamos. Hacemos el contacto. Te agradezco mucho, Gerardo Estrada, muy buenas tardes. Un abrazo, saludos y hasta la próxima. Otro abrazo de regreso, Gerardo Estrada, asesor financiero en Finestra, experto, ya escuchó usted en esta materia. Bueno, pues ahí parte de lo que se ha venido